Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 25 de octubre, queridos hermanos, domingo 30 del tiempo ordinario. Hoy deberíamos estar agradecidos al maestro de la ley que formuló la pregunta a Jesús sobre cuál es el principal mandamiento, porque esto dio ocasión a Jesús de afirmar qué es el amor: amar a Dios y amar al prójimo. De alguna manera esta respuesta completa lo que nos enseñaba el domingo pasado con lo de dad al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Siempre la primera lectura va a preparar el Evangelio, y en esta ocasión es del libro del Éxodo. A través de diversas normativas dadas al pueblo de Dios por Moisés en esa peregrinación por el desierto, los capítulos del 19 al 23 van a detallar los términos de la alianza que Yahvé ha querido hacer con su pueblo. Nosotros la solemos resumir en lo que llamamos el Decálogo o 10 mandamientos, pero son muchos más los detalles que enumera el libro. Hoy escuchamos unas pocas normas referentes a la justicia social, es decir, a nuestros deberes con el prójimo, para con los inmigrantes, para con los huérfanos y las viudas, para con los forasteros, los pobres y los débiles. Así se nos prepara a la respuesta que Jesús va a dar sobre el mandamiento principal. Los judíos tenían centenares de preceptos, exactamente 365 negativos y 248 positivos. Es decir, que los primeros empiezan con el no y los otros debes. No es de extrañar. Toda sociedad organizada tiende a multiplicar con el tiempo sus leyes y normas. También nosotros podríamos andar a veces perdidos sin saber a qué dar o no dar importancia. Jesús de entrada da más importancia a las personas, Dios y al prójimo, que a la ley o a la norma. Lo principal para Jesús es amar, y pone en primer lugar el amor a Dios, pero enseguida le une el amor al prójimo, cosa que a veces no puede gustarnos demasiado. Amar a Dios con todo el corazón, es decir, ponerle a Él por delante de todo lo demás, es el primer mandamiento. Escuchar su palabra, encontrarnos con Él en la oración, amar lo que Él ama, hacer nuestro proyecto de vida contando con Él. Un poquito lo que Pablo alaba en la segunda lectura de hoy a los de Tesalónica, porque abandonando los ídolos, dice Pablo, se volvieron a Dios para servirle con entero corazón. Pero inmediatamente Jesús añade otro mandamiento, que es inseparable del primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando el joven rico le preguntó qué tenía que hacer para conseguir la vida eterna, Jesús le recordó entre los diversos mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en el Sermón del Monte había enseñado explícitamente y además ampliando el mandato a los enemigos. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Y este amor al prójimo es concretado muchas veces por la palabra de Dios.
La parte del código de la alianza que hemos leído en el Éxodo son tal vez las normas a las que en nuestra sensibilidad espontánea hemos dado menos importancia hasta ahora. Se refieren al trato que hemos de dar a los demás. Moisés desciende a detalles que no han perdido nada de actualidad. Actuar con el forastero, con el inmigrante, no oprimir ni vejar al forastero. ¿Por qué? Porque Israel fue forastero también. Además, cómo actuar con los débiles, no explotando a las viudas ni a los huérfanos. Cómo actuar con el pobre que pide prestado, sin convertirlo aquello en una causa para hacernos ricos a costillas de uno que no tiene nada. No ser usurero, no cargándole con intereses. Lo más importante es recoger esta motivación que se añade a la norma. Dios considera como dirigido hacia Él mismo el trato que damos a los demás, al forastero, al pobre, al indefenso. Si los explotas, dice la lectura, y ellos gritan a mí, yo les escucharé, porque soy compasivo y se encenderá mi ira contra ellos. Es impresionante que se nos diga que los gritos de los pobres maltratados suben hasta Dios mismo. Cuando humillamos a alguien, es a Dios mismo a quien humillamos. Lo que yo hago con ese forastero o con ese pobre, del que me resulta fácil aprovecharme, lo estoy haciendo a Dios. Eso ya lo decía el Antiguo Testamento en el libro del Éxodo, pero nos lo ha dicho más concretamente todavía Jesús. Conmigo lo hicisteis o dejasteis de hacerlo. A veces el modelo es Dios Padre. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. A veces el modelo es el mismo Jesús. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Aquí el modelo somos nosotros. Con la misma medida con que nos amamos a nosotros mismos, hemos de amar a los demás. Sencillamente basta que hagamos a los demás lo que queremos que ellos nos hagan a nosotros. Lo enseñó también Pablo en la carta a los Gálatas. Toda ley se concentra en esta frase: amarás al prójimo como a ti mismo. Y no podemos olvidar al apóstol Juan, que nos dice que Dios es amor, y el amor en todas las direcciones, el que nos tiene Dios, el que se nos ha manifestado en Cristo Jesús, el amor que es el Espíritu, el amor que nosotros le debemos a Dios y el amor que debemos tener a los demás. Si al final de nuestro día, haciendo el breve examen de conciencia, que es una sana costumbre que deberíamos fomentar en nuestra vida, la pregunta que nos debemos hacer es muy simple: ¿he amado? ¿O bien me he buscado a mí mismo, pensando solo en mis intereses y he tratado con indiferencia al prójimo? Esto vale para el ambiente de una familia o de una comunidad religiosa o el de una comunidad parroquial. El mandamiento del amor es una de esas consignas de Jesús a sus seguidores. Si nos la creyéramos de veras y la pusiéramos en práctica, cambiaría el mundo como con un fermento activo. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos. Bendiciones.